Bendito día Cabimas, bendito día Costa Oriental del Lago. Hoy estamos muy contentos, de verdad que agradecidos primeramente con nuestro Señor Jesucristo porque Él nos guía y nos da la capacidad día a día para servirles y por supuesto ser siervos continuos y evidentemente ayudarnos día a día a seguir sus caminos y sobre todo seguir en esta linda y hermosa Venezuela que, bueno, tenemos la oportunidad pues de darle gracias a Dios porque siempre hemos tenido o lo hemos tenido a nuestro lado. Y sin duda alguna, muy felices porque hoy es nuestro primer programa en nuestra querida emisora que nada más y nada menos que es Sin Fronteras, 88.7 FM, que sin duda alguna nos ha abierto un año más y que este año que comienza sea de gran bendición en nuestro programa, en sintonía con la salud a través de, como les dije, Sin Fronteras, 88.7 FM. Hoy estamos abriendo nuestro programa con un gran entusiasmo y sobre todo con un tema que sin duda alguna es importante para todos, no solo para los que ya tenemos cierta edad, sino también para aquellos mucho más jóvenes, porque hemos invitado el día de hoy a una gran profesional que dentro de un minuto les daré las especificaciones de nuestra gran profesional, que aquí está a mi lado, ya los que están conectados en las redes sociales, en Giuseppe Ferrer, y los que están conectados también en www.sinfronteras fm.org, www.sinfronterasfm.org, y sin duda alguna muy contentos, como les dije, muy entusiasmados para darle cabida, para darle desarrollo a nuestro programa el día de hoy. Y es que es un programa cuyo tema es factores de riesgo cardiovascular en jóvenes. Factores de riesgo cardiovasculares en jóvenes que hoy, antes de dar desarrollo a este programa, voy a leerles el versículo de hoy para iniciar. Y lo podemos conseguir en Hechos, capítulo 4, versículo 30, que nos dice: extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos, capítulo 4, versículo 30. Y darle gracias a Dios también por el equipo que siempre nos acompaña en la presidencia, el doctor Joel Taborda, en la producción, la licenciada Milendris Covis, en la dirección técnica, Uber Paredes, y por supuesto nuestro gran y querido amigo Emiro Caldera. Emiro Caldera, de verdad que desde muy temprano nos ha atendido muy bien, como siempre, como lo caracteriza a él en este programa y en todos los programas pues, que se suscitan aquí en Sin Fronteras 88.7 FM y hoy en nuestro programa En Sintonía con la Salud. A mi lado, pues, como todos, están esperando a que les diga, sobre todo los radioescuchas, porque ya nos han visto a través de la www.sinfronterasfm.org y a través de Instagram, Giuseppe Ferrer. Estamos grabando el programa, por cierto, nuestro amigo Leo Dávila nos está ayudando en la grabación para que este programa vaya directamente al canal YouTube y a la página o a la red social de Instagram de mi persona y de la doctora Nubis de Armas. La doctora Nubis de Armas, una gran amiga, una persona con una trayectoria impresionante y sobre todo, porque eso no nos caracteriza a nosotros como personas, sino nuestra humildad y nuestra capacidad de ayudar a los demás. Ella es así, me consta, es una persona que nos ayuda no solo a nosotros como colegas, sino también a aquellas personas necesitadas que evidentemente son muchas, porque cada vez vemos movies con muchos problemas cardiovasculares a jóvenes de 15 años, de 20 años, yo creo que hasta menos de 15 años, pero vamos a colocar el rango del grupo etario desde 15 años en adelante, donde tienen un riesgo cardiovascular, producto de muchos elementos que tú nos vas a explicar cortamente, puesto que en aras del tiempo vamos a hacer un programa concreto, pero muy sucinto para que ustedes lo puedan entender con el coloquio que necesitamos dentro del contexto de nuestros queridos oyentes y nuestros queridos amigos que también nos siguen a través de las redes. Así que, Nubi, sin más preámbulos, gracias por estar aquí en nuestro programa una vez más, en un escenario diferente, pero que es un escenario que no le envidiamos nada a nadie porque es un gran escenario. Gracias a Sin Fronteras 88.7 FM y a todo su personal. Bienvenida, Nubi. Gracias. Feliz sábado para todos y bueno, bendiciones de antemano, ¿no? Gracias por la invitación, Giuseppe. Siempre es grato empezar el año
dando algunas herramientas para mejorar la salud cardiovascular, no solamente de las personas mayores, sino que comprender que la salud cardiovascular empieza desde que se nace. Y hoy en día es muy cierto, hemos visto que cada vez el grupo etario que atendemos en las emergencias y en los consultorios con problemas cardiovasculares cada vez es menor, cada vez son más jóvenes, incluyendo inclusive la edad infantil. Entonces, el objetivo siempre será recordar los factores de riesgo que tenemos todos para poder tener una enfermedad cardiovascular. ¿Y a qué llamamos enfermedad cardiovascular? Bueno, la enfermedad cardiovascular es toda aquella patología que afecta al sistema cardiovascular, siendo no solamente al corazón, sino también a la parte vascular, ¿no? Y vascular arterial y venosa. Pero lo más importante es evitar las complicaciones que estas enfermedades puedan traer, porque la hipertensión arterial, el infarto al miocardio y finalmente la insuficiencia cardíaca y la última, que es más temible, que es la muerte súbita, que son los 4 elementos que liderizan la enfermedad cardiovascular. Entonces nosotros realmente lo que tenemos es que recordar siempre, cada día de nuestra vida, cuáles son los factores de riesgo que podemos tener, que son modificables y no modificables. Los no modificables, por supuesto, es el género que se pertenece, si eres hombre o mujer, luego el grupo etario que pertenece y los factores genéticos que están implícitos. Y hoy en día, fíjate que cada vez hablamos más de la actualización de la medicina. Ahora abordamos de una manera más personalizada todas aquellas enfermedades que pueden crear un problema de salud definitivo que lo puede llevar inclusive a la discapacidad. Entonces, nosotros tenemos que recordar que a la hora de preguntar todos los factores de antecedentes personales que puede tener una persona y antecedentes familiares que tenemos que tomar en cuenta. Si hay hipertensión arterial en la familia, si hay diabetes mellitus en la familia, o sea, problemas de manejo de azúcar, problemas de manejo de la presión arterial, son 2 factores que usted puede tener un componente hereditario en eso y eso entonces tenemos que vigilarlo prácticamente de la edad infantil. Y entonces son 3, 4 factores de riesgo que no podemos modificar. Pero el resto de los factores de riesgo que podemos modificar son todos aquellos hábitos que lamentablemente a veces tenemos por diferentes situaciones. Una de esas es la alimentación. Si no hacemos una alimentación saludable, pues vamos a tener aumento de peso, no solamente aumento de peso, sino aumento de la cantidad de azúcar que se come y eso puede predisponer a que tengamos azúcar, a predisponer a desarrollar el azúcar si tenemos la parte genética. Y eso empieza desde la salud a controlarse y entonces nosotros lo que tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo que podemos controlar. Entonces, ¿qué podemos controlar? La alimentación, el peso, podemos controlar el ejercicio, o sea, tenemos que caminar más, pero ahí me detengo un minuto. Caminar no es que cualquier persona pueda caminar, es que tenemos que saber quién va a caminar. Si su salud cardiovascular es óptima, pues puede caminar, pero si tiene algún problema de salud, tenemos que controlarlo para que pueda caminar con un margen de seguridad. Y entre los, se me pasaba a comentarles, sobre hay un factor de riesgo importante que es cuando el individuo nace con una cardiopatía congénita. Cuando se nace con una cardiopatía congénita, entonces es cardiópata desde que se nace hasta el último día de la vida, porque a pesar de que sea corregida en su momento, pues siempre te va a quedar como el hallazgo, te va a quedar como el antecedente, y eso lo tenemos que tomar en cuenta nosotros los médicos en el momento de abordar un paciente que tenga un problema cardiovascular. Si tiene este antecedente, entonces es un antecedente muy importante que debe de saberlo no solamente la persona, sino su grupo familiar, porque a veces hay cardiopatías congénitas que son heredadas. Heredadas. Y entonces eso es importante. Entonces, que es no modificable, aunque lo podemos, digamos, mejorar, pero no lo podemos borrar totalmente de la vida. Mira, qué impresionante, Nubi, acabas de tocar un punto, como decimos nosotros en el protocolo, un punto álgido, puesto que muchos de los pacientes que te llegan a la consulta, evidentemente, porque sí, llegan al médico general, pero es un consejo que le damos a todos los médicos en formación, tanto medicina general como los médicos en medicina interna y aquellos que están en los posgrados, en los diferentes posgrados del estado Zulia y de nuestra querida Venezuela, envíen por favor esos pacientes al cardiólogo, porque es el cardiólogo quien va a evidenciar pues los riesgos cardiovasculares que va a tener esa persona, porque si te llegan 2 pacientes, incluso hasta de la misma edad y con el mismo riesgo, no es igual el abordaje, es un individuo que tiene sencillamente características que aunque tengan el mismo riesgo, el abordaje es totalmente diferente. De tal manera que es un consejo que le damos también a todo el personal de salud para que por favor refieran esos pacientes al cardiólogo. Esto no se trata
de una situación de tipo mercantilista, ni mucho menos desde el punto de vista comercial. Es desde el punto de vista humano, porque acortamos entonces el pronóstico malo que pueda tener ese paciente, porque me acabas de comentar sobre el riesgo, que es un riesgo, me imagino, no modificable, que es el antecedente familiar de enfermedades cardíacas, tanto prematuras, genéticas, y que evidentemente cuando te llega a la consulta, tú eres la que te encargas entonces, aunque sea no modificable, de controlar ese factor de ¿no? riesgo. Y se mejora la condición, que es una situación que todos manejamos. Allá, en ese aspecto tan importante que tú estás mencionando, cuando un médico general tiene en su momento un paciente que tiene síntomas que pueden relacionarse con enfermedad cardiovascular, por favor, no le solicite estudios complejos, no es necesario, eso solo tiene que solicitar es el cardiólogo. Deben de enviarlos a una revisión, a una consulta, a una revisión cardiovascular, y entonces el cardiólogo va a determinar en su momento el estudio que va a necesitar, porque claro, todos los estudios tienen un costo y entonces eso también tenemos que medir. Pero retomando el punto de lo que estamos hablando, que son enfermedades cardiovasculares en los jóvenes, entonces la diabetes mellitus se puede padecer hipertensión arterial, no importa la edad, puede aparecer. También es cierto que las dislipidemias, que son las alteraciones de los lípidos en la sangre, como por ejemplo el colesterol y triglicéridos, que a veces son componentes hereditarios, o sea, tendencia a tener el colesterol alto, los triglicéridos elevados, que le va a ser un factor de riesgo importante para la formación de la placa de grasa que se deposita en la pared de las arterias, que a veces es como muy precoz, pero cuando es muy precoz en edad, resulta ser que es un factor genético, que el grupo familiar pareciera ser que todos sufren de colesterol elevado o sufren de triglicéridos elevados. Cuando son los triglicéridos, pues es la matriz de la placa de grasa que se deposita en las arterias, y ese depósito de esa placa de grasa va a disminuir la luz, por lo tanto va a disminuir el flujo de sangre que va a pasar por ese tramo o por esa arteria hasta llegar al tejido donde va a llevar el oxígeno. Entonces, si está obstruido o semi-obstruido, porque obstrucción total, pues va a dar el infarto inmediatamente, pero o a veces se llega a muerte súbita es por esa razón. Pero entonces debemos de controlar esos factores. Entonces, azúcar, hipertensión, las grasas en la sangre, llamado lípidos, o lo que se llama la enfermedad dislipidemia. Luego de eso, el sedentarismo, que ya comentamos, que se debe de hacer ejercicio, y el tiempo promedio semanal es de 150 minutos semanal de ejercicio, pero que tenemos que hacer una revisión si la persona tiene algunos factores de riesgo que tenemos que controlar antes de programar su actividad de ejercicio. El otro aspecto importante también es el tabaquismo. Ahora, desde hace mucho tiempo, pues cada vez se fuma más temprano. Sí. Y se fuma por diferentes razones. Primero por imitación, luego se transforma después en un hábito, o simplemente porque te va arrastrando, el joven se va arrastrando por su grupo de amigos en los cuales pues hay cierta tendencia a fumar, y entonces, y ahorita no solamente se habla del tabaquismo como el cigarrillo, tabaco, sino de los cigarrillos electrónicos que ya se han, que ya se ha demostrado que es inclusive más dañino que el mismo cigarrillo. No con eso queremos decir de que se puede fumar cigarrillo, no, ninguno de los tres. Todo eso hay que evitarlo, porque cuando usted fuma, no solamente el organismo va a absorber la nicotina, sino que va a acelerar el envejecimiento y va a ser propicio de daños en la pared de las arterias, y entonces esto después va a llevar a una enfermedad cardiovascular, además de que el cigarrillo o el tabaquismo en general pues es causa de diferentes problemas, no solamente cardiovasculares, sino cerebrovasculares, y además de tipo tumoral, o sea, tumores en el cerebro, tumores en la parte digestiva, tumores en la parte respiratoria, en el pulmón, y además de eso va a traer como consecuencia lo que llaman la enfisema pulmonar, la fibrosis o la enfermedad bronquial pulmonar obstructiva crónica, que son enfermedades discapacitantes del área respiratoria, y que lo va a llevar, por supuesto, a una cardiopatía posteriormente cuando ya se agrande todas las cavidades derechas del corazón, producto de esa hipertensión pulmonar que puede tener el paciente debido a solamente a fumar. Y no solamente que fume directamente, que le llamamos, bueno, es un tabaquismo primario, sino el tabaquismo secundario o de segunda mano, que es aquel joven que está al lado del que fuma. Por ejemplo, las madres fumadoras o los padres fumadores que fuman en las casas, dentro de sus casas, de sus ambientes recreativos. Entonces, el niño está alrededor de un ambiente creado con tabaquismo, con humo, y el niño va a respirar ese humo, lo que quiere decir que el niño está fumando porque su mamá fuma. Entonces eso es muy importante. Impresionante. Y el fumar, si estamos, por ejemplo,
las personas dicen, no, yo hace 30 años de fumar, pero igualito va a tener una consecuencia. Entonces, mientras menos tiempo fumes, y próximamente se hablará un capítulo especial sobre eso, de todo el daño que produce no solamente el cigarrillo, sino el cigarrillo electrónico. Bueno, entonces es un factor de riesgo más que tomar en cuenta y eso es muy importante. La otra cosa es que se está asociando también a las enfermedades cardiovasculares la contaminación del ambiente. La contaminación del ambiente es aquellos ambientes donde hay no solamente sustancias tóxicas sin tener los medios adecuados para no estar contaminados al 100%. Aquellas personas que están expuestas a los químicos, aquellas personas que están expuestas a las quemas de basura, aquellas personas que están expuestas a cocinar en fogón, los que tienen esas famosas parrilleras, no saben que mientras más tiempo pase respirando ese tipo de humo, que es un humo nocivo para la salud, o sea, malo para la salud, pues vas a desarrollar no solamente enfermedades pulmonares, sino que te va a llevar a la enfermedad cardiovascular. Y el último, más no ser menos importante, pero se ha relacionado mucho, que es la situación emocional, o sea, el estrés. Claro, sí. El estrés es muy importante. Y hoy en día, a nivel mundial, ya se habla que inclusive la ansiedad y el estrés puede producir alteraciones de las emociones para llevarlo inclusive a la demencia. Entonces, mientras más jóvenes podamos tener ambientes más tranquilos, poder tener control de los proyectos de vida de manera tal de que la vida no te sea nociva para ti, porque el mundo nos está llevando desde el punto de vista económico, social, emotivo, a crear conflictos internos, ¿verdad? No solamente los problemas familiares que podemos tener por diferentes razones, porque ¿qué individuo no tiene alguna circunstancia emotiva que lo preocupa, que lo entristece o lo que lo enoja? Entonces, todo el saber manejar eso, pues, no es fácil, pero en la medida que tengamos ambientes familiares más tranquilos, más tolerantes y aceptemos las cosas tal cual nos va y que si la podemos mejorar, pues encontremos las herramientas para mejorarlas en el tiempo que sea debido, entonces eso nos va a crear menos patologías cardiovasculares. Y eso es muy importante. Y no olvidemos un personaje importante o un paciente muy importante, que es la mujer joven embarazada. Cada vez la mujer, o en nuestros países latinoamericanos, la edad cada vez es menor en que sale embarazada. Sí, pero eso, a pesar de que se es más joven, ahorita tenemos muchas adolescentes embarazadas, están desarrollando hipertensión arterial y están desarrollando insuficiencias cardíacas. Precozmente, la insuficiencia cardíaca o la miocardiopatía periparto también está dentro de las enfermedades cardiovasculares que afectan a la mujer. Hoy en día hay grupos que están, sociedades científicas internacionales que están estudiando las enfermedades cardiovasculares en la mujer y se han dirigido sobre todo a la mujer embarazada. Aunque la tasa de mortalidad no es tan alta y la tasa de enfermedades cardiovasculares no es tan alta, es preocupante porque entonces el bienestar binomio madre e hijo. Y es educar no solamente a la madre joven que va a tener al niño, sino que si tiene una cardiopatía ya instalada, pues es posible que su hijo también lo tenga. Entonces es un equipo que tenemos que hacer todos, ¿no? Sí, aquí totalmente. En la salud cardiovascular estamos metidos todos como disciplina en salud y me parece importante nombrar este último elemento que es la mujer embarazada, porque, bueno, es ahí donde comienza todo, ¿no? Todo comienza, la vida comienza desde que estás en el vientre de su mamá, cada quien. Ahí comienza la vida, entonces ahí comienza la salud desde que está en el vientre de la mamá. Y bueno, y hablando de la dieta saludable, es para evitar la obesidad, claro, que es el otro factor de riesgo. La obesidad simplemente es como el detonante también de despertar hipertensión arterial, de despertar diabetes, de despertar arritmias cardíacas. Entonces nosotros queremos controlar todos estos factores de riesgo para evitar las enfermedades que se den como tal, que se instale la hipertensión arterial que te puede llevar a la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial que te puede llevar al infarto cardíaco, pero también estas te pueden llevar a la enfermedad cerebrovascular, que es la más discapacitante que hay. Entonces vemos cada vez más jóvenes, hemos tenido pacientes de 27 años de edad con hemorragias cerebrales, simplemente por crisis hipertensiva, y a veces nos preguntamos, no, pero a lo mejor tuvo un aneurisma, sí, pero es que hay gente que tiene 60 años y tiene un aneurisma cerebral y no le pasa nada porque controló su presión arterial. Entonces son factores, en la medida que vamos avanzando en edad, van a aparecer ciertas enfermedades que pueden estar relacionadas con la edad. Esa es la hipertensión, la diabetes, que si lo tienes, bueno, después de los 40 años ya uno puede empezar a ver si tiene una predisposición mayor o a que se presente en ese grupo etario, en los 40 a 50 años,
estas enfermedades heredadas, ¿no? Pero cada vez la vemos menos edad y cada vez más jóvenes, porque bueno, la dieta que tenemos es muy poco saludable. Sí, comemos sí, mucha sal, así la es. venta esta de estos snacks como pepitos, tostitos, chistrí. Ujú. Mira la cantidad de sal que tiene una bolsita de chistrí. Sí, hay gente que Es ya desayuna impresionante. con eso, sí, Sí, y las gaseosas que son y las gaseosas, totalmente sí, malas para la salud, porque la concentración de azúcar que tiene es demasiado alta y además de eso, pues no te alimenta. Entonces invertimos también el dinero en productos que realmente no te alimentan. Son de fácilmente comestibles, pero la facilidad de ser comestible pues no te implica que te des salud. Y entonces, bueno. claro que sí. Bueno, Nubis, de verdad que me siento complacido porque no esperaba menos en relación a este tema y que ciertamente está afectando a nuestros jóvenes, jóvenes que puede oscilar hasta menos de 15 años o 15 años en adelante, con todos estos factores de riesgo que los has enumerado de manera evolutiva y de una manera muy resumida, pero a la vez muy explicativa en relación a los factores de riesgo que afectan a nuestros jóvenes desde el punto de vista cardiovascular. Y uno de los elementos que también tengo que nombrarlo, que ya tú lo explicaste bastante oportunamente, que es el cigarrillo y el uso de drogas, que lamentablemente en nuestras fiestas cuando jóvenes lo máximo que se consumía era cervezas o un licor un poco más fuerte, pero no veíamos esa cantidad tan versátil de drogas en cada uno de esos eventos, incluso hasta eventos familiares, donde el consumo de drogas lamentablemente se ve ya de una manera tan fácil, sin alguna restricción, y que lamentablemente eso está afectando no solo desde el punto de vista cardiovascular, como lo habíamos explicado y lo has explicado tú de manera muy consciente, sino también desde el punto de vista cardiovascular. Y evidentemente es algo que nos afecta no solo a la población como tal, sino también a nosotros cuando hablamos de puntos tan importantes como este. Es importante también darle gracias a todas esas personas que están conectadas, a todos ellos que sin duda alguna también nos están escuchando y a la vez nos están observando. Tengo que darle gracias también a la Fundación Gatón de República Dominicana, a través, por supuesto, de su director general, el doctor Julio Rosario Gatón. El doctor Julio Rosario Gatón, recientemente a través de su Fundación Gatón de República Dominicana, aunque no hemos hecho reuniones en lo que va de enero, pero hicimos varias reuniones el año anterior, donde firmamos incluso un convenio entre los médicos de Cabimas principalmente, y la Fundación Gatón de República Dominicana. Mira, ha sido exitoso y estamos trabajando, como dicen, calladamente, pero pronto estaremos dando un pormenor importante sobre este convenio. Tengo que darle gracias también a nuestros amigos de Chaday Show, que también están allí atentos y que con toda responsabilidad y con toda amabilidad nos apoyan sin recibir algo a cambio. De igual forma, Estética y Variedades Solitas siempre es regia. Y por supuesto, a todas las personas que están en sintonía y a nuestra querida emisora Sin Fronteras 88.7 FM, que nos apoya todos los sábados en su programa En Sintonía con la Salud. Anubis, que está con nosotros, bueno, pueden llamarnos o incluso enviarnos los mensajes respectivos al 0424-670-2495. Repito, 0424-670-2495 y al 0264-815-8802. Nos quedan unos minutos, podemos evidentemente poder responder. Vamos a responder también las preguntas, bueno, algunas preguntas por allí que no están relacionadas con el tema a través de Instagram, pero aquí no quedamos sin responder. Si no respondemos durante el programa, lo hacemos después del programa. Y nos envía también uno de nuestros amigos que nos escucha y que nos ve a través de las redes, nos dice cómo afecta la ingesta de alimentos e inmediatamente hacer actividad física si hay algún riesgo cardiovascular. Bueno, Nubis explicó muy bien la parte de alimentación y mira que lo ha hecho de una manera tan importante que vamos a tener, por cierto, la semana próxima una nutricionista que es la licenciada Carla Uzcateguis, que nos va a hablar un poco sobre la alimentación y enfermedades sistémicas, pero Nubis nos adelantó algo aquí sobre la alimentación. Y sí, el paciente entonces hace ejercicio, Y hace y hace inmediatamente inmediatamente ejercicio. ejercicio. Bueno, Bueno, Nubis, tú eres la experta. no, ¿Qué pasa? no debe de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a comer, se va a disparar algunos procesos metabólicos, ¿verdad? Que por eso es que uno cuando va a comer
es que va a comer y después a reposar la comida. Eso no es folclore, eso tiene una explicación metabólica, porque cuando usted empieza a masticar, ya empieza a subir ciertos parámetros hemodinámicos. Por ejemplo, la presión arterial empieza a subir. Luego aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y se activan los procesos digestivos. Por supuesto, cuando usted está haciendo la ingesta de comida y termina, empieza la digestión desde que usted empieza a masticar y se termina prácticamente una hora después que el estómago vacía, o sea, produce el vaciamiento de todo lo que usted se ha comido, porque ¿qué hace el estómago? El estómago va a macerar, como diríamos en alguna palabra más, un poquito menos técnica, a macerar o a amasar todos aquellos alimentos para que pues ahí, después que están bien degradados, se pasa al duodeno donde se va a absorber los nutrientes. Entonces hay que esperar a que exista el vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico realmente se da más o menos 45 o una hora después de comer. O sea que los procesos no son tan rápidos. Y por eso es que usted ve algunas veces deportistas que en su alimentación es muy ligera para que esas modificaciones que va a hacer el estómago con el bolo alimentario sea más rápido y pueda regresar a la actividad física. Y eso lo sabemos todos, o sea, cada vez que alguien come, pues tiene que reposar, pero no reposar acostado, es reposar sentado, o sea, no hacer una actividad física fuerte, pero tampoco que puede ir a dormir tampoco, porque eso enlentece también el vaciamiento gástrico. Entonces, todo eso es importante. Y no solamente el procedimiento metabólico digestivo que hay, sino es la cantidad de comida. Si usted tiene una comida muy copiosa y se va a hacer una actividad de trabajo física de una vez, pues puede retardar la digestión y puede tener después inclusive rebote, puede tener náuseas, acidez. Mire, la alimentación es un arte, la verdad que lo explicaría mejor un gastroenterólogo, y hoy en día hablamos del tubo digestivo como el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque es lo que nos da la vida, porque el que no puede comer, el que no puede usar el tubo digestivo, entonces no tiene vida tampoco, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, entonces, el tema principal, que son las enfermedades cardiovasculares en los jóvenes, es controlar primero aquellos factores de riesgo que podemos tener por herencia y aquellos que podemos modificar fácilmente y que tenemos que prestar atención. Los padres tienen que educar mucho en ese sentido a sus descendientes, a sus hijos, a la familia que va creciendo, a los jóvenes. Por favor, no les enseñen a comer platanitos ni nada de esas cosas, que esas bolsitas que traen una cantidad de sal muy grande no es buena. Sí, así es. Hay que tratar de no ser consumir tantos carbohidratos y tantos dulces. ¿Por qué? Porque eso no es beneficioso para la salud. Los altos consumos de azúcares van a producir alteraciones metabólicas en la pared de las arterias que le puede llevar con el tiempo, enfermedades cardiovasculares. No todas las cosas suceden muy rápido, todo necesita un cierto tiempo. Por eso que tenemos las oportunidades de poder controlarlas. Y si podemos controlarlas, entonces vamos a tener una mejor salud cardiovascular para poder tener una edad en el grupo etario que estemos, avanzando en los grupos etarios, ¿verdad? De cada 10 años nuestro metabolismo cambia y entonces podamos tener más salud. Y en el momento en que llegue la edad longeva, o sea, la edad de mayor edad, la edad en que ya estamos en el grupo etario de la ancianidad, tener una vejez saludable, que es el propósito, ¿no? Una vejez con un corazón bien, un corazón normal, que lo que tenga es producto de la edad nada más. Y entonces a los jóvenes, por favor, no fumen, conserven un buen peso, hagan que una dieta más saludable. A veces en un programa de radio no es fácil hablar de las dietas, pero eso está inclusive en todas las redes y no hay que exagerar tampoco, ¿no? Porque hay gente también que puede caer en la desnutrición, que tampoco es conveniente. Pero como va a venir después la nutricionista, pues va a explicar mejor a qué llamamos dieta saludable. La dieta saludable es, por favor, evite la fritura, menor cantidad de sal, menor cantidad de azúcar, trate de no comer productos procesados. Y hoy en día hay una modificación de la salud en nutrición. Pero de eso se les va a hablar entonces en el próximo programa, porque hoy en día cambiaron las guías en relación a la alimentación. Ahora la pirámide se volteó, pero basado en algunos hallazgos de trabajo de investigaciones que nos han demostrado pues que a veces exageramos, sí, pero a veces es mejor que sobre y no que falte, y entonces claro eso sí, es importante. Totalmente. Pero sí, y si usted es una mujer que tiene 40 años de edad, que está todavía joven,
y usted tiene hipertensión arterial, tuvo hipertensión arterial en el embarazo, recuerde que sus hijos también van a tener hipertensión arterial. Si usted como joven tiene un padre, una madre que es hipertenso, usted lo va a hacer. Si tiene papá o mamá diabético, también lo va a hacer en su debido momento, según los factores de riesgo que usted pueda modificar, como el peso, el sedentarismo, el tabaquismo, van a propiciar que ese factor de riesgo hereditario aparezca a edad más joven. Entonces lo que tenemos que hacer es tener conocimiento de eso. Cuando lo sabemos, debemos de educarnos como grupo familiar. O sea, la dieta la vamos a cambiar o la vamos a modificar en el grupo familiar. La obesidad tiene tal vez un factor genético también, pero tiene el factor más importante que son los malos hábitos que aprendemos en la familia. No es que en la familia mamá tiene sobrepeso, papá tiene sobrepeso, entonces se justifica yo también. No, no es así. Eso se va a modificar porque usted va a modificar su alimentación y eso lo va a ayudar a tener salud cardiovascular, que es lo más importante. Sin salud cardiovascular no puede funcionar bien el cerebro, no puede funcionar bien el hígado, no puede funcionar bien el riñón, no puede funcionar bien ningún órgano, pero asimismo también cuando se heredan enfermedades renales, enfermedades como la diabetes, entonces también va a alterar la función cardiovascular. O sea, no nos podemos separar, vamos juntos para todo. Entonces, por eso Claro que sí, ¿no? es Y la verdad que es importante. importante todo lo que has dicho y ciertamente por aquí nos preguntan que la pregunta, evidentemente, para la invitada, para la experta, es obesa y sufre de tiroides. Ajá. Fíjate que es muy importante la parte metabólica, porque es cardiometabólica. Se puede tener enfermedad tiroidea, pero la enfermedad tiroidea justifica la obesidad, no. La obesidad viene por el binomio. El binomio es una mala alimentación mezclada con una enfermedad tiroidea que puede hacer que usted almacene más peso de lo que una persona sin enfermedad tiroidea pudiera almacenar. O sea, tiene más predisposición a engordar. Pero ¿qué la va a hacer engordar? La mala dieta, la dieta inadecuada. Porque no es justificar, tengo obesidad porque tengo enfermedad tiroidea. No, 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 no. No es así. Se tiene obesidad porque el peso entra por la alimentación, no por la enfermedad tiroidea. Usted aumenta de peso porque tiene una dieta que no es apropiada para su condición de salud. Tiene una condición de salud en desventaja que va a tener un consumo de alimentos y una asimilación de esos alimentos mucho mayor que otra persona que no tiene enfermedad tiroidea. Así que, por favor, asista a su médico endocrinólogo y tiene que asistir al nutricionista para que aprendamos todos a cómo poder discernir, poder seleccionar los alimentos que podemos comer libremente, los alimentos que tenemos que tener prudencia al comer y los alimentos que debemos realmente evitar, como los alimentos ultraprocesados. Entonces, sí tiene relación, pero entonces fíjate, si tienes enfermedad metabólica, tiroidea ya diagnosticada, y a esa le sumas la obesidad, entonces ya tienes dos factores de riesgo posibles para enfermedad cardiovascular. Hay una enfermedad tiroidea que es el hipotiroidismo subclínico que está relacionado con las enfermedades ateroscleróticas que les da infartos al miocardio. Entonces, tenemos que tener presente que el cardiólogo a veces desconoce que el paciente tiene una enfermedad tiroidea, pero nosotros todos los cardiólogos, así como los internistas, evaluamos la función tiroidea en todos los pacientes que asisten a la consulta. ¿Por qué? Porque a veces hay una enfermedad tiroidea subclínica que no está muy evidente, pero que por alguna razón la sospechamos, sobre todo los pacientes que tienen eso de pérdida del ánimo, gente que tiene sudoración inexplicable, gente que tiene frecuencias cardíacas un poco más bajas que otros, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos viendo ciertos síntomas, vamos detectando ciertos signos que nos pudieran decir, mira, parece que este paciente pudiera tener enfermedad tiroidea. Entonces le solicitamos los exámenes y si lo confirmamos, pues entonces lo enviamos al endocrinólogo para que le coloque su tratamiento pertinente en ese mismo momento. Y Perfecto. así lo vamos ayudando a tener una vida saludable. Nos preguntan que un adolescente de 20 años, ¿cuál es su presión normal? El adolescente de 20 años de edad no es un adolescente, es un adulto joven. Ajá. Tiene que tener 120, 70, 110, 70. Es un rango de presión arterial muy bien. Hay jóvenes que tienen 100 de sistólica y pueden tener 60 de diastólica. Está totalmente normal. Pueden tener una joven, una mujer joven, adolescente, puede tener 90, 60 de presión arterial, sí, sobre todo en los periodos menstruales.
¿Por qué? Porque hay eliminación de sangre y entonces eso baja un poco el volumen del latido y eso le va a condicionar a un nivel de presión arterial que puede ser calificado como bajo, pero en ese grupo etario no es bajo. Si tuviera esa paciente, ponga 90, 60, pero tiene 75 años de edad, pues sí pudiera considerarse como un poco bajo los niveles de presión arterial. Recordemos que la presión arterial es un valor numérico que está asociado a situaciones y grupos etarios. Nosotros los valores numéricos y las escalas están basadas en trabajos científicos en poblaciones de grupos etarios que van de tal edad a tal edad. Ahorita hay trabajos científicos inclusive en hipertensión arterial en la edad infantil y adolescente, así como hay trabajos científicos de hipertensión arterial en los adultos. Ya hay varios autores, inclusive nacionales, que están muy bien certificados, los pueden buscar en las redes como la hipertensión arterial en Venezuela y lo van a conseguir, sobre todo en Venezuela o Latinoamérica, y es muy importante. Y entonces, bueno, eso es más o menos lo que yo quería transmitirles en relación a los jóvenes, ¿no? Bueno, veo que fue suficiente, concreto y sobre todo con un contexto y un vocabulario bastante adecuado para que nuestros amigos pues, que están conectados y los que nos están escuchando tengan la oportunidad que no se ve siempre, pero que tenemos, gracias a Dios, en nuestro programa En Sintonía con la Salud a través de Sin Fronteras, 88.7 FM, a especialistas con talla importante que está en nuestro municipio Cabimas, para que sepan, como dicen algunos. Y evidentemente nos ha dado una magistral en tan poco tiempo, pero muy buena y que ha llegado a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros queridos oyentes. Para nosotros ha sido un gran placer haber estado con ustedes transmitiendo nuestros conocimientos que sin duda alguna se convierten en prevención en cada una de esas mentes que han procesado esta información. Importante. Y bueno, Nubis, para mí nuevamente un placer haber estado, que tú hayas estado a nuestro lado y en este programa. Esperemos que en otras ocasiones también, con otros temas, sin duda alguna, tengas la oportunidad, porque sé que eres una mujer sumamente ocupada. Bueno, hoy terminamos con un versículo que lo puedes conseguir en Santiago, capítulo 5, versículo 15, que nos dice: la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. También agradecemos, evidentemente, al equipo que siempre nos acompaña, en la dirección general, al doctor Joel Taborda, en la producción, la licenciada Milendris Covis, en la dirección, nuestro amigo el técnico Uber Paredes y evidentemente a nuestro gran y querido amigo Luis Emiro Caldera en los controles. De verdad muy contentos y que hayamos transmitido el día de hoy este hermoso programa. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Cabimas, que Dios bendiga a cada uno de los radioescuchas y todos aquellos que pudieron también ver la transmisión. Pronto, editadamente, vamos a transmitirlo, o mejor dicho, publicarlo en nuestras redes sociales. La red social de la doctora, ¿cuál es? Doctora Nubis de Armas en Instagram. Igualmente en Facebook es igual. Ok, Igual. doctora Nubis de Armas y mi persona, Giuseppe Ferrer. Y bueno, también se lo enviaremos a nuestros amigos de la emisora para que también en nuestro canal YouTube lo puedan encontrar esta entrevista sumamente importante. Que Dios los bendiga y siempre estemos dispuestos a servirle a Dios, porque la disposición no es de Dios ni tampoco del Espíritu Santo, porque ellos ya están dispuestos. La disposición es de nosotros en creer que existe un ser supremo llamado Dios, que a través de Jesucristo nos da esa intercesión directa hacia el Creador. Que Dios los bendiga.